Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo transformar las pinzas de nuestro cuerpo base delantero, cómo industrializar el patrón y cómo señalar el hilo para proceder al corte de nuestra prenda. Vamos a empezar con las transformaciones del cuerpo. Si queremos que nuestro cuerpo tenga la pinza de pecho y la pinza de entalle, es decir, las dos en el mismo cuerpo y en la posición que estáis viendo en el patrón, lo que tenemos que hacer es retrasar el vértice de la pinza 2 centímetros, tanto en la de pecho como en la de entalle. Es decir, mediríamos aquí 2 centímetros y aquí 2 centímetros y la pinza llegaría ahí, tanto esta como esta. Vamos a hacer las líneas para que lo veáis. Sería hacer que llegue ahí y hacer que llegue ahí. Y aquí simplemente cambiaríamos esta. Veis que los vértices serían este y este, de modo que las pinzas no se tocan. Va a ser mucho más difícil si lo tenéis que coser justo al ras que si dejáis este espacio. Una vez hicieseis el cuerpo con esas pinzas, para que os hagáis una idea, nos quedaría una pinza aquí, que sería la de pecho, y otra pinza aquí, que sería la de entalle. Este sería vuestro cuerpo con el patrón base que tenemos. Vamos a transformar ahora tanto la pinza de entalle como la pinza de pecho. Vamos a recortar nuestro patrón. Aquí voy a recortar al ras y después a la hora de dar centímetros de costura lo damos en otro papelito. Cortamos al ras por todas partes. Todo el recorrido de vuestra prenda. De modo que os quede el patrón de cuerpo base separado. Tendríais que tener esta pieza. Para transformar las pinzas volvemos a utilizar el vértice normal. ¿Vale? Siempre a la hora de transformar se utiliza este, salvo que queramos mantener esas dos pinzas. Para ello tendríamos que cortar por una de las líneas de la pinza de entalle y por una de las líneas de la pinza de pecho. Es decir, yo por ejemplo voy a cortar esta. Y aquí pues voy a cortar la de arriba también. Vale. Si podéis dejarlo así, que no se separe, que os quede 1 milímetro cogido, va a ser más fácil. Vamos a empezar cerrando la pinza de entalle de modo que os quede solo la de pecho. Esto en el dibujo quiere decir que solo vais a tener esta pinza. Vais a meter esta pinza aquí y la cerráis solamente ahí. Cogeríamos un papel y colocaríamos nuestro cuerpo sobre él. Fijaríamos esta parte, yo voy a fijarla con alfiler para no pegarlo, vosotros lo pegaríais con celo. Aquí, si queréis ya aprovechar el borde del papel, luego sería solo cortar el lomo. Una vez tenéis pegada esta parte, simplemente sería cerrar la pinza moviendo esta pieza que recortamos. La cerraríais ahí. Vosotras pondríais celo, ¿vale? Veis que la pinza tiene un espacio, se hace más grande. Vuestra pinza sería desde ahí hasta ahí. Es más de 3 centímetros porque estáis metiendo esta pinza aquí. Y simplemente sería eso. Nosotros mantendríamos el hilo en nuestra costura central. Es decir, aunque aquí veáis que se tuerce, nuestro hilo es este y nuestra contra esta que va a 90 grados. No utilizamos esta ni nada, simplemente la vertical, que sería también, por ejemplo, esta. Aquí veis que ya se desvía. Aquí
si tenéis una pinza muy pronunciada y os hace pico, lo curvaríamos como en la falda, ¿vale? Aquí es muy poco porque estoy a escala, pero puede pasaros en la pieza real. Entonces, como hicimos en la vista de la falda, si os queda muy pronunciado, hacéis una curva. Para transformar la pinza de pecho y dejar solo la de entalle, que sería esta, es decir, meteríamos esto aquí, sería exactamente lo mismo, pero hacia arriba. Este lo pegáis normal y simplemente esta la cerráis hacia arriba. ¿Veis que junto las dos líneas de pecho? Lo pegaríais con celo. Y aquí la que os quedaría grande sería la pinza de entalle. ¿Veis que pasa de esto a ser esto? En principio, unir recta esta línea con esta. Si veis que quedan muchos picos, lo mismo, curvamos un poco. Y os quedaría así, no llevaría pinza ahí, con lo cual sería este dibujín. Y ahora vamos a aprender a hacer el costadillo. Para hacer el costadillo lo tenemos que marcar antes de colocar todo esto. ¿Vale? En lugar de cortar, nosotros tendríamos la pieza normal y marcaríamos el costadillo. Tenemos dos tipos de costadillo. Podemos venir a la sisa, que yo siempre utilizo el punto de esta línea que hicisteis con el tercio. Otra forma de hacer el costadillo sería llevarlo al hombro. Aquí hay que tener especial cuidado, ya que necesitamos que coincida justo en la mitad del hombro. Porque si lo dejamos muy para aquí, hacia el escote, se va a ver un espacio muy pequeño y después uno muy grande. Y lo mismo si lo hacemos hacia este lado. Se va a ver poco y aquí mucho. De no cuadrarlo en el centro es mejor que lo cuadréis hacia el escote, porque seguramente el hombro, a la hora de realizar la prueba, lo tengamos que modificar un poco. Entonces, si ya lo tenéis muy junto y hay que abrir el hombro, os va a quedar incluso más pequeño. Mi consejo es que lo llevéis a la mitad. Si por ejemplo tenemos un hombro de 12 centímetros, pues lo llevamos al 6. Después seguramente haya que modificar si tenemos que modificar el hombro, pero bueno, no pasa nada. Yo aquí por ejemplo tengo 2,5, serían 1,25. Esa sería la mitad de mi hombro. Entonces voy a dibujaros las dos y cada una elija la que quiere. Esta curva es demasiado grande para este cuerpo, ¿vale? Vosotros utilizaríais esta curva para hacer el costadillo que va a la sisa, lo redondo en el centro de la pinza y esto largo que os quede hacia la sisa. Yo voy a utilizar la de dentro para que sea lo más parecido posible, vosotros siempre la de fuera. Os tendría que quedar una cosa así. Y hacia arriba utilizáis esta parte más recta, porque no necesitáis tanta curva, va directamente hacia ahí, pero lo mismo, la parte curva siempre aquí y la parte ya del final de la regla hacia el hombro. Por ejemplo, ahí. Estos serían dos tipos de costadillos. Para que lo veáis en papel, este quedaría así y este quedaría así. Son válidos los dos. Yo, por ejemplo, si esta distancia que tenéis aquí es muy pronunciada, utilizaría este. Porque podéis meter aquí para modificar la sisa, que seguramente quede un poco más amplia de lo que debería a la hora de coser y sería tan fácil como meter aquí y así reducimos. Esta también queda bien, pero bueno, yo lo usaría más si tenéis esta más pequeña. Yo suelo tirar mucho de esta, sobre todo si tenemos pecho, ya no os hablo tampoco de esta distancia, sino pecho en general,
esta ajusta mucho mejor, porque podemos modificar cualquier costura. Es decir, si por ejemplo nos queda un poco flojo aquí, sería meter simplemente ahí. Esta ya es un poco más difícil porque no coge la parte del pecho, sino que ya va directamente al hombro. Pero son válidas las dos, así que cada uno a la que quiera. Incluso si hacéis una base simplemente con las pinzas y luego queréis dibujar sobre vosotros el costadillo que os quede bien a vosotros, también vale. Aquí tendríamos esto, voy a pegarlo porque vosotras trabajaríais con ello literalmente según lo cortamos, ¿vale? No tendríais que abrir ninguna pinza. Volveríamos a dejarla cerradita. Yo voy a utilizar el costadillo redondo. Para hacer el costadillo redondo tenemos que cortar por la línea de la pinza y por la curva que marcamos. Si quisiésemos hacer este, simplemente seguiríamos por esa línea. Nos tiene que dividir el patrón en dos piezas, me da igual, redonda y cuerpo o lateral y cuerpo. Os tienen que quedar dos piezas de las dos maneras. Independientemente del costadillo que hagáis, hay que cerrar la pinza de pecho. Entonces, veis que aquí me quedó la pinza. La quitamos. Se suprime la pinza en la tela porque se cose dentro del costadillo. Según cosemos una pieza con otra, la pinza ya queda cerrada. Esta pieza nos quedaría así o bien sin este trocín de aquí. La que lo haga hasta el hombro, esta pieza estaría aquí. Y aquí cerraríamos la pieza de pecho, que sería simplemente cortar hasta el vértice, igual que hicimos en la vista, la cerraríamos ahí. Veis que la línea del lateral queda recta, ¿vale? Que cuando hacemos el patrón, al tener que sacar el centímetro y bajar los 0,5 se suele ver un poco raro, pero veis que a la hora de cerrar queda perfectamente lisa. Esto sería vuestro cuerpo con los costadillos separados. Si esta pieza la tuvieseis aquí sería lo mismo, pero llegaría ahí. Pero necesitáis estas dos piezas. Y con esto ya nos iríamos a la industrialización. Para el delantero no vamos a hacer costura en el centro. Entonces simplemente colocaríamos el centro, va a ir al lomo. Esto es para la prueba. Después si, por ejemplo, queréis que tenga botoninos arriba, pues dejaríamos ahí el cruce de los botones y el centímetro de costura. Para el delantero dejamos 1 centímetro en el escote, 1,5 centímetros en el hombro, esto que sería parte de la sisa, 1 centímetro, porque va cosida con la manga, aquí es tontería dejar más de 1, ¿vale? Aquí en el costadillo yo dejaría 1, si queréis dejar más yo lo dejaría en los laterales, porque aquí va a ser más difícil modificar, porque se supone que esto pasa por vuestro centro de pecho. Entonces se supone que tiene que pasar por ahí y no podéis meter ni sacar de ahí porque entonces modificaríais la posición. De dejar holgura, por si os queda pequeño o lo que sea, lo dejaríamos en el lateral. Aquí es como la vista, es un poco tontería. Como la vista no, donde pusimos la cremallera que os mandé 1 centímetro porque normalmente la cremallera tiene de ancho 1 centímetro y lo hacéis mucho más fácil. Y en el cuerpo, en el bajo, vamos a dejar 3 centímetros. Después tenemos el costadillo. A ver si encuentro el alfiler. Os lo sujeto. Vosotros lo pegáis con celo, ¿eh? Para ya tenerlo. Esta que va con esta
la misma, ¿vale? 1 centímetro. Si vosotras por lo que sea ponéis 2, tiene que ser 2 en ambos. O sea, os voy a poner un punto para que sepáis dónde tienen que ir los mismos centímetros de costura. Aquí si veis que os queda un poco de pico, redondeamos. Esto es parte de la sisa, así que sería 1 centímetro. El bajo 3 centímetros. Y aquí en el lateral es donde podéis dejar margen. Yo, por ejemplo, a la hora de cortar me vais a ver que voy a dejar 1. Pero si queréis dejar 2, 2,5, 3, podéis dejar lo que queráis. Voy a poner de 1 a 3. 3 ya es un poco tontería, o sea, más de 3 es tontería porque tenéis, si no, demasiada tela dentro y no creo que os haga falta más de 3 centímetros porque imaginaros 3 aquí, 3 en el otro lado y 3 en el trasero. Es mucho. Se supone que estáis medidas. Nos vamos entonces al trasero, que vamos a utilizar prácticamente lo mismo. En el bajo son 3 centímetros. Aquí tenemos la pinza de entalle. Si queremos podemos transformarla en costadillo igual que hicimos en el delantero. Si por ejemplo lo queremos que vaya igual. Podría ser la pinza de entalle, que quedaría así. O podríamos hacer uno de estos dos costadillos si queremos que vaya igual. Uno sería hacia ahí y el otro sería hacia arriba. Cualquier forma es válida. Si ponéis un costadillo, los separáis como hicimos en el delantero. Y si solo utilizáis esta pinza no hace falta nada porque simplemente se cierra como hicimos en la falda sobre la tela. En el lateral dejamos lo mismo que en el delantero. De 1 a 3, por ejemplo. Le ponemos un cuadrado. Aquí tiene que ser lo mismo. Dejamos 1 centímetro en la sisa. 1,5 en el hombro. En el hombro dejamos 1,5 por si acaso hay que sacar. Normalmente nos va a tocar meter un poco, pero si por ejemplo nos tira a lo mejor de aquí, pues sería simplemente sacar medio centímetro y por eso dejamos un poco más de margen. En el escote 1 centímetro y atrás vamos a dejar 1 centímetro. Esto lo dejamos para que nos quepa la cabeza para la prueba, ¿vale? Después no hace falta que lleve costura en el trasero, pero la tenemos que dejar porque necesitamos meter la cabeza. Ahora mismo estamos trabajando con el cuello a la caja, que veis que medimos el escote bien pegadín. A raíz de ahí vamos a corregir lo que es el hombro, porque puede quedaros muy junto o puede quedaros muy separado. Corregiremos el hombro y a partir de ahí ya cada uno transforma su cuello. Si por ejemplo a alguien le gusta siempre de pico, pues haríamos siempre de pico. Pero para la base os aconsejo que os quedéis con el escote a la caja, porque va a ser mucho más fácil si hay que modificar cualquier cosa, porque estamos viendo la prenda entera. Aquí en el momento que ya empezamos a quitar tela, es verdad que es más difícil corregir, entonces os aconsejo que lo cortéis así y después ya transformamos. Para la manga vamos a hacer lo mismo. En el recorrido de la manga tiene que coincidir con la sisa, entonces ponemos 1 centímetro. Abajo ponemos 3. Y en los laterales va un poco a gusto. Yo voy a dejar 1, podéis dejar 2, podéis dejar lo que quieras. Tenéis medido el contorno de manga, con lo cual se supone que debería cuadrar. Podéis dejar un poco más por si hubiese que sacar, por si nos coincidiese o cualquier cosa. Vale, un detalle que creo que no dije en el otro vídeo. Necesitamos medir el contorno de manga. Vale, medimos desde el centro todo este recorrido, que es el trasero, y medimos aquí. La sisa nunca puede ser mayor que la manga, ¿vale? Esto es mayor y esto es menor. Aquí tenéis que tener más medida que aquí. Va a ser muy difícil que os coincida la misma. Suele coincidir, por ejemplo, en prendas de punto, pero la manga no es la misma. Entonces coincide por eso. Aquí solemos tener que más medida aquí que aquí, y en el delantero hacemos lo mismo. Medimos todo el recorrido y medimos aquí. Os aconsejo que lo hagáis antes de cortar, que va a ser más fácil, y medís ahí y ahí, y esto tiene que ser menor y esto tiene que ser mayor. Vale, vamos a dar los centímetros de costura
Y ahora os aconsejo que para la prueba cojáis o lienzo moreno o una sábana que tengáis por casa o cualquier algodón, porque no resbala, va a ser muy fácil de coser y esto lleva un poco más de complejidad que en la falda. Entonces, no os aconsejo que os tiréis directamente a prenda, porque es verdad que va a haber que corregir. Va a ser difícil que coincida todo literalmente, sobre todo, por ejemplo, la sisa, que cuando nos medimos el ancho de pecho y el ancho de espalda, tendemos a poner un poco más porque parece que se nos queda corto. Cuando ponemos esta línea decimos, uy, a ver si es un poco más, y al final acabamos poniendo de más y luego hay que abrir la sisa. Os lo digo por experiencia. Entonces, mejor que cojáis una tela cualquiera, la más barata que encontréis, intentad que no resbale, ¿vale? Porque, por ejemplo, el forro lo tenéis ahora baratino, pero resbala bastante más que un algodón. Entonces, yo os aconsejo el algodón. Para cortar el cuerpo, vamos a utilizar de hilo siempre la línea central, ¿vale? El hilo de nuestra prenda es este y es este. Y en la manga es el centro de manga. Porque veis que los laterales, salvo que esto lo hayáis echado recto, los laterales van inclinados. Entonces, nuestro hilo es esta línea. Esa es la línea. Nosotros tenemos que medir aquí hacia el orillo de la tela y aquí hacia el orillo de la tela y tiene que haber la misma distancia. Utilizamos esta línea de hilo en el trasero y en el delantero, la del medio. Y a la hora de cortar el costadillo, tengamos uno o tengamos otro, hay que guiarse. Esta línea va a 90 grados, es decir, esto es el orillo, esa línea es esta, va a 90 grados exactos. Entonces, aquí como no tenemos hilo, si queréis, podéis coger la escuadra, lo escuadráis bien abajo. Aquí no puedo escuadrar exactamente porque es muy poca distancia, pero vosotros vais a tener más. Haríais la línea de arriba abajo y ese sería vuestro hilo. Pero bueno, si no, simplemente es poner esto justo a la contra, porque va siempre a 90 grados y estaría. Bueno, no me escribe porque tiene el celo, pero ese sería el hilo. Y si no, esto sería la contra. Si lo ponéis cerca de esto, simplemente es seguir esta línea, la verdad. Aquí, hombre, lo tenéis que separar un poco porque si no se os juntan las costuras de las curvas. Pero si no, sería simplemente eso. Y con esto tendríamos el patrón de nuestro cuerpo y nuestra manga. Y ya podríamos pasar a la confección. Así que nada, espero que hayáis llegado hasta aquí bien. Pero bueno, yo creo que el vídeo primero es el que más complejidad puede tener. Y después lo de las mangas, como os quedó bastante claro, aquí simplemente sería hacer esta pequeña transformación, industrializar y lo cortamos al hilo todo. Así que nada, enseguida ya nos ponemos con la confección. Cualquier duda la resolvemos el miércoles en clase. O si no, ya sabéis que tenemos el foro de trabajo. Y nada, cualquier cosina vamos hablando y ya lo vemos todo el miércoles. Antes de terminar, que se me olvidaba, vamos a embarcar los patrones. El más fácil de embarcar es la manga. Esto es la manga del cuerpo. Base. Y se cortaría 2 veces. La tela doble sería 2 por tejido. Y el hilo ya os digo que es el centro. El trasero sería cuerpo base, trasero. Y en este caso serían 2 porque necesitamos la cabeza. Después si lo hacemos al lomo sería 1. ¿Vale? Pero aquí voy a poner los 2 para que sepáis que tenemos costura. Y aquí en el delantero pondríamos cuerpo base, que es la prenda, delantero. Y ahora pondríamos que esta es la pieza central, porque esto es la pieza central y esto es el costadillo. Entonces, pieza central. Y este sería 1
porque va al lomo, ¿vale? Vamos a señalar también el lomo. Lomo, hilo y centro delantero. Pieza central y lo cortaríamos una vez. Y aquí sería, no me cabe, os lo pongo al lado. El cuerpo base, el delantero, sería el costadillo y este lo tenemos que cortar 2 veces porque no podemos hacerlo al lomo. Entonces serían 2 por tejido. Y así quedarían nuestros patrones marcados. A ver si los vemos todos juntos. Ahí. Así que ya tendríamos nuestros patrones. Se supone que nuestro cuerpo cortado y ya podemos proceder a la confección. Dejo el vídeo aquí y cualquier cosina nos vemos y vamos hablando.